Ya, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ya vamos a comenzar con la sesión. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Nos encontramos ahora en el módulo 3 del ciclo de capacitaciones y bueno, eso significa que estamos en nuestra penúltima reunión. Y aunque parezca, de hecho, que hemos estado bastante tiempo, este proyecto contempla solo 4 sesiones con temas bastante concretos sobre libertad de expresión. Y bueno, es por eso que la asistencia y también el cumplimiento de los trabajos para nosotros es fundamental, ¿no? Así garantizamos que estén comprometidos con el programa y de alguna manera que se lleven conocimientos de este. Bueno, el tema que nos reúne hoy es la libertad de expresión desde el estándar supranacional. Y bueno, antes de comenzar con quería hacerles algunos anuncios. Son algunas novedades que trae el proyecto y que me gustaría que puedan conocerlo. La primera, déjenme compartir pantalla para mostrárselos. A ver, un segundito. Aquí está. Bueno, la primera es que nosotros hemos estado colocando toda la información en, vamos a decirlo así, en el grupo de Facebook que tenemos, ¿no? Tanto las infografías, algunos videos de entrevistas, pero ahora estamos optando por ponerlo en la página del IDL. También vamos a tener activo el grupo de Facebook, claro, pero si es que quieren poder ingresar y ver todo de una manera, vamos a decirlo así, un poco más ordenada y no de manera cronológica, lo van a poder hacer entrando a la página del IDL, es idl.org.pe. Aquí está la pestaña de más, y aquí está el proyecto que nos reúne, es el proyecto Empoderamiento del Periodismo Peruano. Y aquí están, bueno, tanto las entrevistas que les pongo de vez en cuando que se hacen en IDL Radio, que las hace Glatzer Tuesta, relacionado a la libertad de expresión. Está también todas las capacitaciones. Eso es bastante interesante, de hecho, porque también pueden ver las capacitaciones que hacemos al otro grupo. Y hay algunas cuantas diferencias. Por ejemplo, si bien ustedes estuvieron con Paola Ugaz en la segunda sesión, el otro grupo estuvo con Pedro Salinas. Entonces, él también tuvo un testimonio un tanto diferente que de repente podría interesarles, ya que están las capacitaciones, ¿no? Están todas las infografías y también en el marco de este proyecto hemos realizado varios spots que se pasan en el programa No hay Derecho de la radio. No sé si lo han llegado a ver o no, pero a ver, vamos a ver, cargué. Aquí también podrían verlo. Y bueno, si quieren descargarlo y todo, no hay ningún problema, lo pueden hacer tranquilamente. Además de eso, ahorita estamos trabajando todavía, le vamos a hacer unos cambios más. La idea es poner también en esto todos los materiales que trabajamos en el proyecto anterior. El año pasado, de hecho, tuvimos también un proyecto con periodistas y trabajamos varios manuales, también infografías, que ya estaban centrados en otro tema, no era libertad de expresión, pero creo que podría interesarles bastante. Y justo relacionado a ese tema, el siguiente anuncio que quería hacerles, se los publiqué también, de hecho, en el grupo de Facebook, pero no sé si todos lo revisaron, era que ya publicamos el primer manual del proyecto. Como les dije, se lo he puesto en el grupo de Facebook, pero también lo pueden revisar en esta página. Si entran al IDL, pueden poner aquí en publicaciones, son las publicaciones de todo el Instituto de Defensa Legal, y aquí lo pueden encontrar. Es este de acá. Manual para periodistas y estudiantes de periodismo. Esta es libertad de prensa. Es una especie de manual de reforzamiento de todas las sesiones que hemos tocado y que vamos a tocar, ¿no? A ver, miren, se los voy a mostrar bastante rápido. A ver, aquí están, solo para que vean los contenidos, ¿no? La situación de la libertad de prensa en el Perú, el marco normativo de la libertad de prensa, el estándar supranacional de la libertad de prensa que vamos a tocar hoy. De hecho, ahondamos muchísimo más en todos los casos, y los casos emblemáticos contra la libertad de prensa en el Perú. Entonces, pueden revisarlo. La verdad es que nos hemos esforzado mucho para que pueda ser de alguna manera, tener contenidos complejos, pero que al mismo tiempo se presenten de manera amigable, ¿no? Entonces, bueno, si quieren reforzar todos estos temas o recurrir
a estos de vez en cuando o compartirlo con otras personas, lo pueden hacer por esta página, lo pueden encontrar aquí. Esos son los primeros 2 anuncios que quería hacerles. Y bueno, luego también quería comentarles básicamente sobre la tarea, el trabajo grupal que hicimos la otra vez, que es el segundo trabajo grupal. Se los quería mostrar. Lo que nosotros hacemos con sus respuestas es sistematizarlas y luego poder ver más o menos qué es lo que opina cada uno, ¿no? Cada uno de los grupos, y ver si hay coincidencias, si hay divergencias. Entonces, aquí también hice una presentación que me gustaría que podamos revisar juntos. Aquí está el trabajo grupal. A ver. Bueno, como recuerdan, la pregunta era, ¿cuáles creen que deberían ser las acciones para promover la descriminalización del periodismo? Y estas fueron sus respuestas, ¿no? Casi la mayoría cree que debería ser la capacitación a jueces, fiscales y abogados en materia de libertad de prensa y expresión. Estos fueron 4 grupos de los 5 que tenemos. Después, en un empate estuvo la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de la libertad de prensa, y otros apostaron por la capacitación a periodistas. Entonces, básicamente, todos están en el tema de poder concientizar o hacer aprender determinados elementos, ya sean jurídicos, o básicamente de sensibilización, como ya había dicho, a todos los actores que están en este juego, ¿no? De prensa, sociedad, sistema de justicia. Ya son menos los que opinan que deberían haber más cambios normativos, ¿no? O el fortalecimiento de los derechos para el libre ejercicio del periodismo. Es eso básicamente el resumen de las respuestas que dieron. Y como les había adelantado también por el grupo de WhatsApp, hoy vamos a estar acompañados de Sigfredo Florian. Él es abogado del área legal del Instituto de Defensa Legal. Y bueno, ustedes ya conocen más o menos cuál es la sesión, pero igual se las vuelvo a comentar. Yo voy a hacer una pequeña introducción del tema y después le voy a dar el paso a Sigfredo para que él realice la exposición central de esta sesión, ¿no? Y al final ustedes van a poder plantear sus preguntas. Vamos a dar un tiempo de unos 15 a 20 minutos. Ustedes pueden ir escribiéndola a lo largo de la exposición, o si no, se pueden inclinar por levantar la mano al final de esta y ustedes plantearla directamente. Y bueno, para ya terminar, les voy a asignar un trabajo grupal. La idea ya no es que ustedes se reúnan para comentarlo, sino que les vamos a dar el espacio de lunes hasta el viernes, que me parece que es 26 de agosto, para que puedan subirlo en el grupo de Facebook, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta sobre este tema ya lo hablamos con mayor detenimiento al final de la sesión. Así que ahora voy a comenzar con una breve introducción al tema. A ver, denme un segundo. Ya. Ya está. Perfecto. Bueno, como todo derecho humano, el derecho a la libertad de expresión es universal e inalienable, ¿no? Y es además indivisible e interdependiente de todos los demás derechos humanos. En las 3 obligaciones del Estado en relación a la libertad de expresión son: primero, respetar el derecho o abstenerse a interferir en el goce del mismo; también proteger o ejercer la diligencia debida al fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas en relación a este derecho; y también dar cumplimiento al derecho o tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo efectivo, ¿no? Y además de eso, los estados tienen la obligación de cumplir los estándares y tratados internacionales que han ratificado a los que se han adherido, y por lo tanto también tienen la obligación de reconocer que los órganos regionales o internacionales correspondientes son los intérpretes autorizados de dichos tratados. Ahora, eso quiere decir que cada ordenamiento interno debe adoptar los mecanismos necesarios para implementar dichas decisiones.
Por ejemplo, lo pueden hacer mediante cláusulas constitucionales que remiten de manera explícita a las normas internacionales o a través de decisiones judiciales nacionales. En ese sentido, nuestra Constitución contempla en su artículo 55 que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Cabe mencionar además que los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que el Estado peruano es parte e integra el ordenamiento jurídico, no solo son parte de este ordenamiento, sino que además tienen un rango constitucional. Y bueno, la libertad de expresión, como ya muchos sabemos, como lo hemos dicho también en otras sesiones, no es un derecho absoluto, por lo que se le pueden imponer restricciones, ¿no? Y en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos ha elaborado un test tripartito que tiene como objetivo determinar si las restricciones impuestas por un Estado a este derecho son aceptables bajo los parámetros de la Convención Americana o no lo son. Y bueno, este test tripartito tiene unas vamos a decir, requisitos que tienen que cumplirse para que, bueno, esta restricción sea válida, ¿no? Con los estándares. La primera es que la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material. Esto quiere decir que las normas que impongan límites a la libertad de expresión deben estar redactadas en los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco legal debe proveer seguridad jurídica a los ciudadanos. La segunda es que la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. Eso quiere decir que cualquier limitación a la libertad de expresión debe seguir algunos de los objetivos establecidos por la Convención Americana. La protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral públicas. Y el tercero es que la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. Eso quiere decir que los estados que impongan limitaciones a la libertad de expresión tienen la obligación de demostrar que estas son necesarias en una sociedad democrática para el logro de los objetivos que persiguen. Este requisito de necesidad también implica que no debe limitarse más allá de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio y alcance del derecho de libertad de expresión. Ahora, para ir más a la coyuntura política, Andrés Calderón, en su libro Política versus Prensa, que de hecho publicó este año, sostiene que la gran mayoría de los proyectos presentados por los congresistas en el Congreso peruano no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Y los grupos parlamentarios que han presentado más proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión durante el periodo 2016-2021 son Fuerza Popular y Acción Popular. Y de los 29 proyectos de ley presentados por Fuerza Popular, 26 no superan el test tripartito de la Corte IDH, mientras que en Acción Popular, 11 de los 16 presentados tampoco la superan. Ahora, los instrumentos internacionales suscritos por Perú en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado peruano contienen importantes disposiciones sobre los derechos a la libertad de expresión e información. Entre todos ellos podríamos destacar tal vez a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La primera, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue suscrita durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Y este dispositivo legal no solo reconoce el pensamiento y expresión, sino que también se refiere a la prohibición de la censura previa, a los límites de la libertad de expresión y también al derecho de rectificación. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue suscrito en 1977
Y esta norma, además de reconocer el derecho de la libertad de expresión de toda persona, pone de relieve la posibilidad de limitar legalmente el ejercicio de las libertades de expresión en orden de tutelar otros intereses, ¿no? Intereses personales. Y también se refiere a los límites de la libertad de expresión. A ver, creo que por aquí lo había puesto, aquí está. Acá lo pueden ver, de hecho, el artículo 19 sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, pueden estar sujetas a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para A, asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, y B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. Esa es el breve resumen que les puedo dar sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Ahora quiero darle el pase a Sigfredo Florian, quien, como ya dije, es miembro del área legal del IDL. Él sin duda va a poder tocar estos temas más a profundidad. Sigfredo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta noche con nosotros. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. No sé si puedo proyectar. Sí, ya puedes proyectar. No, no te preocupes, tienes el permiso. No sé si me autoriza porque No te estaba proyectando. A ver, a Lo ver, a estaba ver. proyectando. A ver, fíjate. Ah, espérate. Ya está. Ya, ahora sí te lo acabo de actualizar. Ah, ya, ahora sí. Ok. A ver, creo que en una sesión anterior con el doctor Carlos Rivera se hizo una reflexión sobre la libertad de expresión, pero desde el ámbito interno. Ahora, lo que pretendo hacer ahora es una mirada eh, hacia lo internacional, a lo supranacional, respecto a normatividad, a jurisprudencia y algunas instituciones importantes, ¿no? Vinculadas a la libertad de expresión, sobre todo el sistema interamericano. Creo que por ahí vamos a ir hoy día analizando, reflexionando sobre el tema que nos compete ahora. Una primera expresión de protección a la libertad de expresión tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esto luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1948 se publica esta norma importante para la comunidad de derechos humanos, ¿no? Sobre todo el artículo 19, lo que merece un poco tomar en consideración y reflexionar, ¿no? Este artículo 19 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión, ¿no? Esta es la primera expresión de protección internacional sobre el tema de libertad de expresión. Luego vamos a ver otra norma que tiene unos meses antes, pero me parece que es el inicio de la protección de la libertad de expresión. Deben ser ya 74 años que han transcurrido, donde instrumentos internacionales protegen la libertad de expresión. Luego tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Aquí sí hay una mayor descripción, una mayor amplitud sobre lo que es la libertad de expresión. Y también señala algunas excepciones a esta libertad de expresión, ¿no? El artículo 13 de la Convención señala en un primer párrafo, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
El derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Cualquier otro procedimiento de selección y gusto, ¿no? Hay esta primera aproximación donde hay una descripción concreta de lo que es la protección a la libertad de expresión y de pensamiento. Luego tenemos un segundo párrafo, ¿no? Donde señala que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura o responsabilidades ulteriores, o sea, responsabilidades debe estar sujeta a responsabilidades posteriores y no a previa censura. Sí. Ahora sí. Los que deben estar expresamente fijados por la ley y ser necesarias para asegurar a el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, de lo que mencionaba María, o B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, ojo con esta excepción, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Ya aquí hay una aproximación y hay una excepción a la libertad de expresión. En esta circunstancia es que puede haber un límite, puede haber un cuestionamiento o una censura cuando ocurre esta situación, ¿no? Porque la norma busca siempre proteger el derecho, la moral de la infancia y la adolescencia. Un tercer párrafo dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, ¿no? Esto me parece muy importante tener en cuenta y considerar este párrafo, porque el Estado tiene el derecho de proteger la libertad de expresión. Lo que no puede hacer es restringir cuando éste se ejecuta. Por ejemplo, con abuso de controles oficiales. Es aquellas veces que el Estado, a través de las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, interviene en algún canal de televisión, alguna radio, algún periódico, ¿no? Asimismo, también cuando no se permite que los medios de comunicación adquieran papel o busquen algún mecanismo para que el papel que sirve para imprimir los periódicos no lleguen a los medios de comunicación. Creo que otro elemento importante también tiene que ver con las frecuencias radioeléctricas. Es muy cotidiano que medios de comunicación de provincias, ¿no? Tengan estas limitaciones o se le retiren las licencias de funcionamiento. Y además, en este cuarto párrafo, sí me merece una atención especial, ¿no? Porque establece o señala la prohibición para la ley, ¿no? De toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Miren cómo es que ya en esta Convención Americana de Derechos Humanos hay, lo primero, hay una amplitud en la protección de derechos humanos, pero también ya está estableciendo algunas excepciones importantes, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos resulta muy importante por lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo los artículos que establece o que detalla la Convención es importante para los casos que son sometidos a competencia del Sistema Interamericano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue aprobado en 1966, pero entró en vigor 10 años después, ¿no? También es importante como normatividad para protección de la libertad de expresión, ¿no? Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión,
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente o por escrito, en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de selección. Hay un claro desarrollo de cómo esta norma internacional protege la libertad de expresión. Luego tenemos también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Una primera situación, esta declaración es meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre de 1948, meses antes se publica esta declaración, donde también se establece y sería la primera aproximación de protección a nivel internacional de la libertad de expresión, ¿no? En su artículo 4 señala esta declaración: toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Como es que ya desde 1948 se vislumbra la protección a la libertad de expresión en los instrumentos internacionales que hemos venido dando cuenta. Y aquí me parece importante un poco entrar a detallar, un poco detenernos sobre la libertad de expresión y la protección en el sistema interamericano, ¿no? Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos, hablamos de dos instituciones muy importantes. Quizás varios lo han escuchado, lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos instituciones importantes del sistema interamericano. La Comisión, a ver, es un ente, digamos, entre comillas, administrativo, no es jurisdiccional, y la Comisión no emite ningún tipo de sentencia, pero es el primer organismo donde los estados o las personas que ven vulnerados sus derechos tienen que recurrir primero a la Comisión y luego podrá ser transferida o comunicada hacia la Corte Interamericana. Entonces no es cierto cuando muchas personas dicen yo me voy directo a denunciar mi hecho a la Corte Interamericana. Eso no es posible. Lo primero es ir primero a la comisión y luego de que la comisión realice un conjunto de acciones es que recién podrá accederse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay requisitos fundamentales, no es que cualquier caso llega a la Corte Interamericana. Lo que se busca previamente es llegar a un acuerdo, una solución amistosa entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, porque también hay otros sistemas. También hay un sistema europeo de derechos humanos, así también hay el sistema africano de derechos humanos. Lo que nos convoca hoy día es básicamente lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el análisis y la reflexión sobre el tema de la libertad de expresión, ¿no? La comisión está integrada por 7 miembros, tiene su sede en Washington, D.C. La Comisión Interamericana realiza básicamente su trabajo en tres pilares, ¿no? Primero, un sistema de petición individual, es decir, cualquier persona que ve vulnerado su derecho, una vez que haya agotado la vía interna, o por una situación de riesgo, ya no pueda acceder a algún mecanismo interno, puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión lo que también realiza es un monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, todo lo que son parte del sistema interamericano. También hay líneas temáticas prioritarias, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año se reúne o convoca a reuniones públicas en el mes de febrero, y luego en el mes de junio y en el mes de octubre, ¿no? En estas reuniones que se tienen, la Comisión analiza sobre el avance de los derechos humanos, las dificultades que se puedan tener, que son denunciadas también, ¿no? Y en el caso específico también, como parte del trabajo,
¿no? Puede también tener reuniones o audiencias sobre la libertad de expresión, ¿no? Donde se convoca al Estado peruano, están organizaciones civiles, periodistas, representantes de medios de comunicación, para efecto de poder alcanzar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La otra institución importante del sistema interamericano tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto sí es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? Tiene su sede en San José de Costa Rica. El propósito de la Corte es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos, ¿no? Como mencioné, un instrumento de protección de derechos humanos muy importante es la Convención Americana de Derechos Humanos. Es lo que, en base a esta convención, es que estos órganos del sistema interamericano toman en cuenta para establecer la vulneración de derechos fundamentales de las personas o de alguna institución en concreto, ¿no? Aquí en el sistema interamericano es el Estado el que es denunciado, ¿no? No es una persona en particular. Una persona que tiene un conflicto particular con otra persona, ellos no pueden recurrir al sistema interamericano. Los que son denunciados son los estados, porque sus funcionarios públicos habían realizado alguna vulneración de derecho fundamental de alguna persona, ¿no? El procedimiento que hay en el sistema interamericano, ¿no? Como más o menos ya lo he ido adelantando, la comisión es quien recibe las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos que están detalladas en la Convención Americana, en lo que hemos señalado. Una vez recibida la denuncia, si este procede, la comisión solicitará información al gobierno, hará un examen del asunto planteado y, de ser necesario, realizará una investigación, acopiará información, solicitará información, documentos, fotos, todo aquello que vincule el caso en concreto, ¿no? Lo que va a buscar la Comisión Interamericana, va a buscar la solución amistosa, ¿no? Hay un ejemplo claro, antes del año 2000 hasta el año 2000, el Perú se había retirado de la competencia de la Comisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Por tanto, entre el periodo 1995-2000, inclusive antes, ¿no? En muchos casos, fueron denunciados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero como el Perú no formaba parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esos casos quedaron stand-by. Es así que cuando viene el gobierno de transición y el Perú pretende retornar nuevamente a la competencia de derechos humanos, una de las primeras situaciones que tiene que solucionar es el tema de los casos que están pendientes y que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado lo que realiza como primera acción es llegar a un acuerdo de solución amistosa por esos casos que hay. Más o menos deben ser 165, 167 casos en la que el Estado peruano tuvo que llegar a un acuerdo de solución amistosa para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esos hechos, ¿no? La gran mayoría de estos casos eran casos colectivos ocurridos durante la violencia en el Perú. Muchos de esos casos ahorita todavía están en investigación, algunos ya han tenido sentencia, otros todavía están en investigación o en juzgamiento, todavía pendiente de sentencia, ¿no? Luego, una vez que la comisión revisa y obtiene, no hay un acuerdo de solución amistosa, la Comisión Interamericana pasa el caso recién a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se encarga de someter a un proceso jurisdiccional, ¿no? Hay audiencias que se llevan en la Corte, se pueden presentar testigos, se pueden prestar documentos, peritos, ¿no? Es como si fuera un proceso judicial que conocemos comúnmente acá en el Perú, ¿no?
Y luego de llevarse a cabo todas estas audiencias o diligencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este ente supranacional emite una sentencia, ¿no? Y es ahí que luego el Estado, quien es sancionado, tendrá que dar cuenta del cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Porque posteriormente también se puede solicitar las audiencias de supervisión de cumplimiento, donde se convocan a las partes a efecto de verificar si el Estado en un periodo determinado ha cumplido con lo que la sentencia había resuelto en el caso en concreto, ¿no? Entonces, más o menos ese es el mecanismo o el procedimiento que se lleva tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero dentro de la Comisión Interamericana sí me parece importante poder reflexionar sobre la Relatoría para la Libertad de Expresión, ¿no? Tiene varias funciones esta relatoría y resulta muy importante también para casos donde hay vulneración a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Porque también hay protección hay otras relatorías que están vinculadas a otros temas de vulneración de derechos, ¿no? Creo que uno de los primeros funciones tiene que ver con asesorar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la evaluación de casos individuales y preparar los informes correspondientes, ¿no? Lo que más o menos hemos ido adelantando. Esta relatoría también puede recibir o otorgar algunas medidas cautelares por la urgencia, por alguna necesidad, por alguna suerte de un riesgo inminente que puede ocurrir. Se recurre a esta relatoría a efecto de que la comisión pudiera otorgar algunas medidas cautelares de protección a algunas personas, ¿no? O a un grupo de personas. Las medidas cautelares se originan en la necesidad de adoptar mecanismos que eviten un perjuicio grave, inminente y irremediable a las personas sujetas a la jurisdicción de algún Estado, o el objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Son casos que ya son de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay una situación de riesgo o puede ocurrir un perjuicio grave, es cuando se puede solicitar la intervención de la Relatoría de la libertad de expresión, ¿no? A efecto de que pudieran otorgar una medida cautelar. Asimismo, también están las audiencias públicas, ¿no? Esta relatoría participa de manera activa en las audiencias públicas sobre libertad de expresión que se lleva a cabo en la CIDH. Prepara los informes pertinentes y hace las intervenciones y el seguimiento correspondiente, ¿no? Como ya le adelanté, si hay tres o dos audiencias públicas, ¿no? Y se puede establecer en alguna de esas audiencias públicas tratar un tema específico, por ejemplo, como el de la libertad de expresión, ¿no? Y como señalé, interviene el Estado, organizaciones de la sociedad civil, puede intervenir periodistas, pueden intervenir representantes de medios de comunicación, un poco para brindar información sobre cuál es la situación de la libertad de expresión en cada uno de los países miembros del sistema interamericano, ¿no? La relatoría también puede ser visitas in loco, o sea, en el lugar de los hechos, a países de la región. Son una de las principales herramientas que la Relatoría Especial utiliza para recolectar información sobre la situación de la libertad de expresión en un determinado país. Hace muy poco, luego lo vamos a ver, fue una visita, la Relatoría realizó una visita en el mes de junio, ¿no? También lo que emite o produce esta relatoría también es un informe anual y producción de conocimiento experto, ¿no? Una de las principales tareas de la Relatoría Especial es la elaboración del informe sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio. Cada año, este informe analiza la situación de dicho derecho en los Estados miembros de la OEA, lo que incluye señalar los progresos y desafíos en esta materia, ¿no? Este informe anual está referido a todos los países miembros del sistema interamericano, ¿no? Donde se realiza, se hace un análisis sobre cuál ha sido la situación de la libertad de expresión en cada uno de los países, ¿no?
tanto los avances, así como también las dificultades que hubiera habido, ¿no? También realiza pronunciamientos y declaraciones especiales, ¿no? Tales como comunicados de prensa, informes y opiniones sobre situaciones específicas que son relevantes para el cumplimiento de su mandato, ¿no? Ocurre un hecho en el Perú, por ejemplo, es de conocimiento de la rectoría, inclusive puede emitir un comunicado de prensa o un informe o una opinión en concreto. Eso está dentro de las funciones que tiene la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como señalé, ¿no? Hay un comunicado de prensa del 2 de junio del 2022, pero casi reciente, ¿no? La Relatoría estuvo en el Perú, hizo una visita en loco, ¿no? Y más o menos lo que establece este comunicado luego de la visita, luego de que la Relatoría haya tenido reuniones tanto con funcionarios del Estado, ministros, otros funcionarios del Estado, también con la sociedad civil, también con periodistas, medios de comunicación, creo que estuvieron también en Huamanga, en Ayacucho, donde también recibieron información, en Lima también recibieron información, y a partir de todo ese cúmulo de información es que la Relatoría contra la Libertad de Expresión emite este comunicado, ¿no? Creo que lo más importante que señala o que identifica, ¿no?, sobre la situación en el Perú está en este párrafo, dice: la delegación de la Relatoría Especial pudo percibir un clima de tensión entre el gobierno, el Congreso y los medios de comunicación. Diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, así como un profundo desconocimiento sobre cómo tramitar controversia a través de las instancias de autorregulación de la prensa en el Perú. La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información, el libre y plural debate de ideas y el escrutinio de la acción pública. Todo ello necesario para lograr una democracia sólida y garantista de los derechos fundamentales. Este comunicado está más o menos con información que viene ya del 2021-2022, ¿no? Y es lo que identifica la Relatoría en este comunicado de junio del 2022. Así como mencioné también, hay un informe anual del 2021, que es la más reciente, ¿no? Algunos aspectos importantes a destacar de este informe anual, sobre todo el Perú, ¿no? Dice: en el 2021, distintos periodistas reportaron hechos de obstaculización de cobertura y de violaciones mientras realizaban su labor. El contexto que debemos tener en cuenta, estamos hablando de 2021, casi creo que cuando estaba en plena desarrollo de las elecciones presidenciales, ¿no? Todos conocemos ya por los medios de comunicación, la prensa, de cuál era el contexto o la situación que se vivía en ese momento. Luego hasta ya hace el 28 de julio, cuando ya asume la presidencia el presidente Castillo, ¿no? Toda esa información, las circunstancias o los eventos que habían ocurrido en ese contexto es la que recibe la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que establece, ¿no?, esta conclusión muy importante, ¿no? También observó con particular preocupación los ataques y declaraciones estigmatizantes contra la prensa provenientes de funcionarios y funcionarios públicos, ¿no? Creo que hemos sido testigos de cuál ha sido la posición que han tenido estos funcionarios públicos frente a la prensa, ¿no? Con estos clichés, con estos mensajes que siempre tienen contra los periodistas y contra la prensa en general, ¿no? Asimismo, en el 2021, esta oficina volvió a observar con preocupación la continuidad en el uso de mecanismos penales contra periodistas que ejercen legítimamente su derecho a informar, ¿no? Hay casos concretos que estuvo, creo, en el evento anterior, Pedro Salinas, Paolo Gas, ¿no? Christopher Acosta, ¿no? Con estos procesos judiciales que han tenido, así también otros periodistas, tanto de Lima
como de provincia, que son denunciados, son querellados y sometidos a procesos penales, ¿no? Creo que ya, no sé si los últimos 5 u 8 años, ¿no? Se utiliza el derecho penal para tratar de someter a proceso a periodistas, ¿no? Yo creo que Carlos Rivera, en la sesión anterior, también mencionó y detalló varios casos de querellas contra periodistas. Asimismo, también la Relatoría destaca algunos avances registrados en el marco de investigaciones judiciales por crímenes cometidos contra periodistas, ¿no? Y tenemos el caso del periodista Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti también es de IDL Reporteros. Él, en el año 1992 fue detenido por miembros militares y ingresados a los cuarteles a los sótanos del CIE, ¿no? Básicamente por la posición periodística que tenía y estos funcionarios del Estado, luego del autogolpe, lo detienen y lo llevan clandestinamente hasta a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Estuvo detenido varios días, luego por algunas acciones él pudo recobrar su libertad, ¿no? Es un proceso sometido contra Vladimiro Montesinos y otros altos funcionarios. Hace muy poco, no sé si en diciembre o enero de este año, estas personas fueron condenadas a pena privativa de libertad. El otro caso muy importante también, el caso Bustíos, ¿no? Un periodista también ejerciendo su labor periodística en el tiempo de la violencia, fue detenido y asesinado, ¿no? Es un caso que llegó inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde recomendó que se pudiera investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos. Hasta donde tengo conocimiento, creo que en este caso en concreto, ya estaba en el juicio oral, ¿no? En el juicio oral no tengo el dato si ya fue resuelto o ya se emitió la sentencia correspondiente, ¿no? El otro elemento importante que señala este informe anual, ¿no? Está la vulneración a la libertad de expresión de mujeres periodistas que denuncian violencia de género, ¿no? Dice que desde marzo, más o menos del 2021, los periodistas Graciela Jiménez y Luciana Tábara, de Guaycatú, habían sufrido amenazas que escalaron hasta amenazas contra su vida al revelar denuncias de supuesto acoso sexual por parte de un candidato al Congreso Nacional en aquella oportunidad, ¿no? Y sobre la Corte, me parece importante poder señalar un par de sentencias, creo que deben ser las últimas que ha emitido la Corte sobre la libertad de expresión, ¿no? Hay un primer caso que es del 27 de agosto de 2020, que es creo que es la última que emitió la Corte sobre la libertad de expresión, ¿no? Es contra el Estado chileno, ¿no? Por la violación a los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad. Este caso en concreto es del año 2004, es el juez Urrutia, que presentó un trabajo académico, donde más o menos en ese trabajo cuestionaba, ¿no? La posición que tuvo el Poder Judicial en el tiempo de la dictadura militar. Por esta situación, ¿no? la Corte de La Serena, en Chile, lo sancionó, ¿no? Primero con una medida disciplinaria de censura por escrito, y luego él apeló a esa sanción disciplinaria y en segunda instancia se convirtió en una amonestación privada y se ordenó que se inscriba en su legajo personal la sanción, ¿no? Para él resultaba injusto porque una sanción inscrita en su legajo personal le iba a perjudicar enormemente, porque primero no iba a poder ascender a un cargo superior o a otra plaza que él en su carrera judicial tampoco podría haber tenía el riesgo de que en cualquier momento también podía ser retirado del cargo. Si él acumulaba 3 amonestaciones, él podría ser retirado del cargo.
ante este riesgo para él es que acude primero a la comisión, luego de varios años, como vemos en el año 2004, comienza esta situación o este largo proceso, y hasta el 2020 llega a la Corte, y la Corte conoce este caso, ¿no? Y condena al Estado chileno, y el juez Urrutia logra levantar, luego de 3 años, logra levantar la amonestación, ¿no? Y el segundo caso tiene que ver con un periodista, ¿no? Es un caso del año 2019, una sentencia del año 2019, que es el caso Álvarez Ramos versus Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante el cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la violación de los derechos a la libertad de expresión, participación política, circulación, garantías judiciales y de protección judicial del señor Julio Álvarez Ramos. Dichas violaciones se derivaron de la realización de un proceso penal, lo que venimos mencionando, ¿no? Cómo es que se está utilizando el proceso penal como una forma de sujetar a algún periodista a un proceso penal y que pueda recibir alguna sanción. Esto con la finalidad que ya no continúe, ¿no?, con su ejercicio profesional, ¿no?, o evitar que continúe haciendo publicaciones respecto a una persona o la conducta que tiene una persona en su función, ¿no? A él se le condena a 2 años y 3 meses de prisión y a una pena de inhabilitación, ¿no? La Corte reconoció por primera vez que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor de un funcionario en casos en donde el discurso se encuentra protegido por ser de interés público, como lo son las conductas de los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Eso es básicamente lo que la Corte analizó, y por primera vez da cuenta de que la querella o el proceso penal no está dentro de lo que la Convención Interamericana protege, ¿no? Y aquí en el Perú, como ya mencionamos, la querella se ha vuelto una práctica casi cotidiana para someter a proceso a los periodistas, no tanto de Lima como de provincia, ¿no? Hay un grupo bastante numeroso de periodistas sometidos a procesos penales, ¿no? Hay una posición, algunas personas señalan que sí, se debe ver este caso en concreto en la justicia penal, pero sí también ya hay un grupo donde viene señalando que se debe inspectorar todo delito contra el honor de la persona a un proceso civil. Si hubiera alguna afectación al honor de alguna persona, eso no tendría que verse en el ámbito civil, sino en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, ¿no? Mediante una reparación económica si hubiera alguna afectación. Y no se debe utilizar el derecho penal para poder someter a proceso a algún periodista, ¿no? Bueno, esta última posición es todavía bastante minoritaria, ¿no? Sí tenemos hasta ahora esta sensación de que se viene utilizando el derecho penal para someter a los periodistas a procesos penales, ¿no? Un proceso penal que dura 3, 4 años, en la que se te puede aplicar una condena, inclusive una reparación civil, ¿no? En muchos casos hemos logrado como IDL que se absuelvan estos periodistas, ¿no? Y cuando revisamos las denuncias o las querellas, son bastante tiradas de los cabellos, ¿no? Pero sin embargo, se sigue utilizando este mecanismo para amedrentar, para someter a proceso a los periodistas, ¿no? Bueno, hasta aquí yo me quedo para las preguntas, alguna reflexión. Gracias. Muchas gracias, Sigfredo. Creo que lo primero que me gustaría que puedas de repente ahondar un poquito es en el tema de estas sentencias, por ejemplo, esta última que has comentado de el caso de Álvarez versus Venezuela. Me gustaría saber, o sea, que nos puedas comentar
también qué tanto puede ampliar el derecho a la libertad de expresión para otros casos, ¿no? Si sienta jurisprudencia. Sí, a ver, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, sienta jurisprudencia para los casos que están a nivel interno, ¿no? Como mencionábamos, nosotros somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Por tanto, toda la normatividad internacional como la jurisprudencia forma parte también del derecho interno y tienen que ser aplicado, ¿no? Si revisamos las sentencias que se emiten en los tribunales de justicia en el Perú, vamos a ver, podemos verificar ahí, ¿no? Que se citan las normas internacionales, se citan sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como sustento a una decisión judicial, ¿no? Entonces, ahí es la prueba palpable de cómo los jueces eh, toman en consideración mucho la jurisprudencia internacional, sobre todo en este caso, lo de libertad de expresión, ¿no? Ujú. Y una última pregunta, Sigfredo, antes de darle el pase a quien, bueno, levante la mano, se anime a escribir de repente su pregunta. Em, Cuando, claro, puede ser una persona quien finalmente hace esta demanda contra, en este caso, por ejemplo, Venezuela. Sé que también hay un caso bastante conocido que es Kimmel versus Argentina. Pero en estos casos, ¿quién, vamos a decirlo así, qué parte del Estado, quiénes son los representantes, quienes se encargan de la defensa de la postura del Estado? Y yo lo hago pensando en que aquí podríamos hablar de la decisión del Poder Judicial, de una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, y muchas veces inclusive puede haber entre ellos discrepancias. Pero más allá de ese problema que podría generarse inclusive dentro de un mismo país, me gustaría saber quién es el encargado de ejercer la defensa por parte del Estado, ¿no? Sí, a ver, eh, la defensa del Estado lo ejerce la Procuraduría Supranacional que está en el Ministerio de Justicia. Es una procuraduría especializada que ve todos los temas a nivel internacional, ¿no? Tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hacen ellos es, de un caso en concreto, por ejemplo, Poder Judicial, ellos solicitan información al Poder Judicial sobre el avance, sobre la sentencia, si hay recursos impugnatorios, ¿no? Con toda esa información ellos acuden a la Comisión o a la Corte para dar respuesta a lo que la Comisión o la Corte le traslada la información, ¿no? Sobre alguna vulneración de algún derecho, ¿no? Pueden decir que efectivamente sí se cumplió o no se cumplió, pero es esta Procuraduría Supranacional es la encargada de ejercer la defensa del Estado ante este organismo, ¿no? Ujú, ujú, ok, entiendo. No sé si hay alguien que se anime a plantear alguna pregunta, le haya quedado alguna duda de la exposición que ha tenido Sigfredo. Ahora vamos a dar un minuto a ver si hay alguna pregunta o todo está claro. Sí, me parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, ya pasaríamos a la siguiente parte de esta sesión. Sigfredo, a ver, justo me acaba de escribir a Luis Rodríguez y su pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto el Estado peruano perdería al salir del Pacto de San José? Bueno, es un tema que siempre es recurrente y lo escuchamos siempre en los medios de comunicación, ¿no? De retirarnos de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos. Primero que vamos a ser un paria, ¿no? Porque ningún organismo internacional no va a apoyar. Eh, a veces hay sanciones económicas, o sea, los bancos internacionales que prestan el dinero para el Perú para hacer las obras, esas cosas, eh, 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 este, hacen que no transfieran ningún presupuesto para el Estado peruano, ¿no? Entonces nos vamos quedando solos, así como ocurre en estos gobiernos de facto, ¿no? Que no hay protección internacional eh, y el Perú se vería perjudicado. Ya lo hemos vivido antes del año 2000 con Fujimori, nos retiramos de la competencia, ¿no? Si bien teníamos la bonanza económica de las ventas de las empresas,
pero luego ya hacia finales comenzó la situación complicada porque no teníamos protección internacional, tampoco teníamos facilidades para acceder a algún tipo de préstamos de organismos internacionales, ¿no? Sabemos que el Perú, pues, solo no puede sobrevivir, necesita estar en este sistema para poder, eh, poder llevar adelante, pues, el desarrollo o el adelante del país, ¿no? Ujú, entiendo, pero en ese caso, como mencionas, el tema de las personas, hablas más en el sentido de la población se quedaría sin algún poder ampararse en el derecho internacional de alguna manera, pero eso también de Claro. alguna manera fortalecería, ¿no?, al mismo gobierno que decide salirse de este pacto. Me pongo a pensar. Exacto. Sí, Sí, claro, el otro elemento lo dice muy bien. El otro elemento es que al salirnos también del sistema interamericano de derechos humanos, toda la protección sobre derechos humanos quedaría en el limbo, porque claro. ninguna institución o alguna persona puede recurrir al sistema. No, las personas pueden recurrir al sistema, pero no quedaría en stand-by, ¿no? Porque uno de los requisitos, por ejemplo, para que la Corte intervenga es que estemos en el sistema. Por tanto, todo se quedaría en stand-by hasta cuando el Estado retorne a la competencia del sistema interamericano, ¿no? Ya, claro, entiendo, entiendo. Y lo Eh, que, y también lo que mencionaba, ¿no? De estos 169 casos que quedaron en stand-by, y luego con el gobierno de transición, ¿no? El Estado quería volver al sistema, nuevamente al sistema interamericano. Uno de los primeros requisitos es, acá tenemos 169 casos que están pendientes. ¿Cómo se va a solucionar? Entonces el Estado lo que tuvo que hacer es recurrir a la solución amistosa, al acuerdo de solución amistosa, y reconoció responsabilidad internacional frente a esos 169 casos, llegó a un acuerdo con la Comisión y por tanto así pudo retornar nuevamente a la competencia del sistema interamericano, ¿no? Ujú, claro, entiendo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta con respecto a la exposición que ha tenido Sigfredo? Ya saben que pueden levantar la mano o pueden también escribir por el chat. Ok, parece que no tienen ninguna otra pregunta. Em, Sigfredo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ojalá en algún otro momento se repita, la verdad es que ha estado bastante interesante. También es una materia que no muchos periodistas conocen, entonces es una materia bastante también especializada, ¿no? Entonces creo que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, muchas gracias y como dije, ojalá ya volvamos a invitarte en otra oportunidad. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, ¿no? Fue un placer poder estar con ustedes y será hasta la próxima, ¿no? Listo, muchas gracias, Alfredo. Hasta luego. Bien. Chicos, igual nosotros nos vamos a quedar un rato más. Les voy a explicar cuál va a ser el trabajo final. Em, a ver, antes que nada quería hacerles una consulta que la he hecho ya personalmente a esta persona, pero no me contesta. Por favor, ¿crees que la persona que está como Android Blue Droid puede por favor escribir su nombre para poder facilitarnos el tomar la asistencia? Y también cualquier otra persona que no tenga su nombre completo, el poner el nombre completo, el poner sus apellidos nos ayudaría muchísimo para esto. Esto es lo único, ahora quiero pasar con el trabajo que vamos a hacer. Este ya en realidad sería el último trabajo. Vamos a tener 3 trabajos en total en todo el curso. Ya también les hago recordar que por el grupo de WhatsApp les puse un trabajo adicional para quienes no han cumplido con alguno de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Entonces, Nancy, ya la persona puso el nombre, es Noemí Mariela Quinto Mancilla. Eh, entonces ahora les voy a presentar cuál es el trabajo que vamos a hacer. Y bueno, ya ustedes van a buscar en qué momento se pueden reunir y poder compartir sus opiniones. En este caso se trata de un trabajo un poquito más elaborado que los 2 anteriores, así que se los comparto ahora para que podamos ver.
A ver, en este caso, el trabajo es este. Ya les había comentado, vamos a esta parte, que hay varios proyectos de ley que han presentado diferentes bancadas del Congreso desde el 2016, que muchas de ellas no cumplen con el test tripartito de la Corte IDH. Entonces, el trabajo esta vez va a ser que entre grupos puedan, a ver, me parece que no está actualizado lo que había escrito, pero aquí está. A ver, entonces es seleccionar un proyecto de ley del Congreso entre el 2016 y 2022. Cualquier proyecto de ley no interesa que no haya sido debatido, que aún esté pendiente o que no haya sido promulgado, pero algún proyecto presentado por algún congresista relacionado a la libertad de expresión y que ustedes puedan analizar si es que pasaría, según su análisis, el test tripartito de la Corte IDH, ¿no? Aquí también recordemos cuáles son cuáles son los requisitos que te pone este test tripartito. Aquí están. Se las vuelvo a mencionar, pero igual, como saben, esto se los voy a publicar en el grupo de Facebook y lo van a poder revisar, ¿no? La limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material. La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. Entonces, este es básicamente el trabajo. Como les dije, le vamos a dar el espacio hasta el viernes 26 a las 11:59 de la noche para que puedan presentarlo. Ahora no sé si tienen alguna consulta sobre esto, sobre cualquier otra cosa que hemos dicho en esta sesión. Chicos, no sé si están escuchando. Sí, se escucha bien, María. Escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, entiendo que no hay ninguna consulta. Heidi Ayala me pregunta si los grupos se mantendrán. Sí, claro, son los mismos grupos. En realidad hemos trabajado con el mismo grupo desde el primer trabajo. Igual les podemos reenviar otra vez al grupo de WhatsApp cuáles son los contactos que tienen, ¿no? O sea, la conformación de los grupos y los números de WhatsApp para que se puedan crear un grupo y ponerse en contacto entre ustedes. ¿Hay alguna estructura para el trabajo? No la hay. En realidad puede ser narrativo, pero la cuestión es básicamente que ustedes puedan analizar y según su consideración, teniendo en cuenta el test tripartito, puedan hacer este análisis, ¿no? Con respecto a si creen que pasaría o no el test ya mencionado. También veo que me preguntan, ¿dónde lo enviamos el trabajo? ¿Y a qué grupo pertenezco? A ver, Noemí, como te digo, esto mañana, si es que tienen alguna duda, le vamos a estar enviando la conformación de los grupos y los números para que ustedes puedan ponerse en contacto. Y dónde envían el trabajo, lo van a subir al grupo de Facebook. No sé si todos están en el grupo de Facebook, hay alguien que no. Si quieren les puedo compartir también el enlace del grupo. Coméntame por aquí de repente y ahorita yo los busco y se los paso. Me parece que todos están en el grupo de Facebook, ¿cierto? Eso es lo que entiendo, por el silencio. Sí, claro, María, sí, ya estamos por terminar el curso, ya. Ya, perfecto, está bien. Entonces, creo que eso sería todo, si es que no tienen alguna otra anotación. También te voy a tratar de compartir por otras vías, por el correo electrónico, el link de este manual que hemos hecho. Este es el primer manual. Ya de hecho estamos trabajando en el segundo, que también va a ser impreso, y que busca de hecho tener, vamos a decirlo así, respuestas mucho más concretas ante situaciones que se suelen presentar
a los periodistas, ¿no? En el ejercicio de sus funciones y que muchas veces ponen en peligro la libertad de prensa. Pero ya, bueno, le voy a estar anunciando cuando ya esté listo. Y esto sería básicamente, chicos, muchas gracias. Ya nos estaríamos viendo, ahorita no tengo cuándo, pero más o menos en 2 meses para la última sesión, que va a ser una sesión un tanto diferente. Ya no va a haber una exposición central, sino va a ser más de participación de todos nosotros, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ya nos estamos viendo en unos meses, pero ojalá sigamos teniendo una comunicación bastante activa. De hecho, mañana también les voy a pasar el enlace del test de salida. Yo sé que a veces puede parecer un poco pesada, yo me pongo a pensar el estar insistiendo tanto con estos tests, pero para nosotros es bastante importante y no les va a quitar mucho tiempo, como repito, y nos va a ayudar un montón para ver si se están explicando las cosas de manera adecuada o si debemos cambiar de repente algo que no está funcionando. Como ya les había mencionado, no estamos buscando ubicar quiénes son y qué tanto saben antes y de alguna manera ponerles alguna nota. ¿Perdón? Sí, no, perdón, aquí en mi casa. Ah, ok, no te preocupes. Mil disculpas, Mary. Ok, no te preocupes. Ok, está bien. Entonces, chicos, ya nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias por todo. Mil gracias, Mari, a ti, por todo el apoyo. Gracias a ti, Listo, Mari. gracias. Un abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias, María. Un fuerte abrazo para todos los colegas. Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias, María. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión a todos.